la Biblia. A la hora de estudiar la Biblia, el problema que tenemos es la manera en que se tradujo. Y tenemos grandes conflictos porque del hebreo pasó al español. Y entonces cuando leemos el pasaje, por ejemplo, del capítulo 1 de Lamentaciones, verso 14, Jeremías está utilizando está combinando o está mezclando literatura con... la literatura está mezclando poesía con un estilo de literatura que se conoce como narrativa, o está utilizando estos dos elementos, y a veces como los combina, como los mezcla, nos cuesta mucho trabajo entender qué es lo que quiere. Pero cuando leemos el texto, cuando le ponemos atención, descubrimos que hay un mensaje ahí que Jeremías dejó para nosotros, y en particular Dios quiso para nosotros. Bien, estamos ya en el versículo 14, y el versículo 14 corresponde a la letra Nun, pero para eso vamos a comenzar por el principio. Todos son bienvenidos en esta noche. Hoy hoy domingo 11 de, ¿sí, verdad? 11 de enero del año 2026. Estamos en el segundo servicio del año, el segundo domingo del año, y en el segundo servicio de la iglesia. Estamos entonces estudiando los domingos el libro de las Lamentaciones. Y el libro de las Lamentaciones lo estamos enfocando o lo estamos enseñando mediante este título, o a través de este título: Lamentaciones, un testimonio de la ruina espiritual. Jeremías dejó constancia, Jeremías dejó un testimonio de lo que pasó hace aproximadamente 2500 años, en que la ciudad de Jerusalén fue asediada, fue saqueada, quemada, y el templo de Jerusalén fue destruido. Jeremías, a falta de alguna memoria gráfica, a falta de una memoria física que pudiéramos ver, hizo el libro de Lamentaciones para dejar tener un referente, o tener una fuente a la cual acudir, o a la cual recurrir, para que nosotros pudiésemos entender lo que sucedió en ese tiempo. Entonces, así estamos estudiando Lamentaciones, un testimonio de la ruina espiritual. Y hemos puesto diferentes dibujos, diferentes imágenes que tratan un poco de acercarse a lo que sucedió allá. En Jerusalén había miles de habitantes. Nabucodonosor seguía una táctica de guerra que era muy usual en esa época, que era la de sitiar las ciudades y no dejar que entrara ninguna clase de alimento, y esperar, o solamente tener ahí paciencia para que el pueblo sitiado se desesperara y empezaran a salir para buscar alimento y ahí matarlos. Entonces eso fue lo que sucedió con Jerusalén, y hay muchas imágenes que tratan de visualizar o poner en una imagen lo que ahí sucedió. Hoy nos corresponde la letra Nun. La anterior, la letra 13, fue la letra Mem, que son en nuestro español serían la M y la N. Entonces estamos en la letra 14 del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras, y hoy nos toca la letra Nun. Bien, nuestro texto ya lo leímos. Es un texto que, si lo analizamos, fíjense, es una figura poética, una figura retórica, cuando dice: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. ¿Por qué es una figura retórica? Porque el yugo es una cuestión, el yugo es un invento de los seres humanos que se les ponía a las yuntas de bueyes para que pudieran arar en una dirección que se les indicara, y para que no se separaran ni se desviaran del camino que quería el que los estaba utilizando para que se condujeran. Ahora, el profeta usa una figura retórica porque dice que el yugo de sus rebeliones ha sido atado por su mano. Dios es espíritu y Dios no tiene manos. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Jeremías está ejemplificando lo que los campesinos hacían cuando iban a sembrar o cuando iban a trabajar la tierra, y ponían a una yunta ahí de bueyes o a un par de bueyes y les ponían el yugo, y entonces comenzaban a trabajar. Aquí la figura poética
entra cuando dice que qué clase de yugo hizo. El yugo de sus. ¿Qué tomó para hacer el yugo? Dios, según leemos en la primera parte. El yugo de sus rebeliones. Es decir, esta es una figura poética porque con las rebeliones no se puede hacer un yugo. Las rebeliones son un asunto, que ahorita vamos a ver la palabra. Las rebeliones son una actitud de las personas que conocen a Dios y no se puede generar un yugo. Pero lo que está diciendo es que esa rebelión Dios la empleó para castigarlos y para sancionarlos, poniendo o atándolos a eso. Ahorita vamos a ver por dónde nos lleva Jeremías. Luego dice, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. La palabra cerviz, ¿sí saben qué es cerviz? Porque se usa mucho en la Biblia y generalmente en la versión Reina Valera 1960. La cerviz es esta parte del cuello. Si usted se toca esta parte del cuello, no se la toque mucho porque va a sentir usted que se está relajando demasiado, pero esta parte es la que hace que nuestro cuello se levante. Y cuando se usa en el Antiguo Testamento, se utiliza para decir o para señalar que una persona le cuesta mucho trabajo doblegarse ante Dios. Por eso es que la cerviz, por eso es que en el Antiguo Testamento encontramos la frase que dice duros de cerviz, que es una figura retórica o poética para decir que son unos obstinados, unos tercos o unos rebeldes. Bien, dice, y ya llegamos a la parte tal vez poética y a la parte también de prosa, que es, dice, ha debilitado mi fuerza. Y vamos a ver qué es lo que significa eso. ¿Qué significa que ha debilitado su fuerza? Y luego me ha entregado, esta es una cosa de verdad muy delicada, porque vean lo que dice Jeremías. Jeremías dice que me ha entregado el Señor en manos contra los cuales no podré levantarme. ¿Quién entregó a los judíos? Según leemos en este texto. Vuelvo a leerlo. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. ¿Quién fue lo que los entregó? ¿A quién los entregó? A los babilonios, a sus enemigos. ¿Eso qué quiere decir? A veces pensamos que Dios va a abstenerse o que Dios va a decir no hagan eso con mis hijos. No, Dios, llegado un momento, Él mismo, ¿qué va a hacer? Va a entregarlo. Miren, hace poco hubo de los tantos crímenes que ocurren en este país, y un chico, no sé si fue en Michoacán o en Jalisco, mató a un compañero suyo y se escondió. Fue a ocultarse, se escondió en su casa, y su mamá llamó a la policía y le dijo: aquí está mi hijo, que fue el que mató a este muchacho, vengan por él. Y entonces la policía llegó, lo tomó preso y se lo llevó. Mucha gente dice: ¿cómo es posible que la mamá haya hecho eso si es su hijo? Pero la mamá, cuando le preguntaron eso, dijo: pero es que mi hijo cometió un delito por el cual tiene que pagar. Y entonces aquí vemos cómo actúa Dios. Dios actúa también como entregando. Es decir, Dios no va a solapar, Dios no va a decir: no, pues es mi hijo, no le va a pasar nada. No, Dios actúa. Entonces, bueno, así está este pasaje y vamos a estudiarlo de la siguiente forma. Nuestra serie se llama Lamentaciones. ¿Cómo dijimos? Lamentaciones, un testimonio de la ruina espiritual. Y lo vamos a estudiar de la siguiente manera. Lo vamos a estudiar así: un testimonio de la ruina espiritual cuando las rebeliones pesan. Y lo vamos a estudiar en 3 puntos. Punto A: como un yugo que Dios ata. Punto B: como un yugo que agota, que cansa o que debilita. Y punto C: como un yugo que debilita ante los enemigos. Es decir, Jeremías quiere que nosotros nos acerquemos a este pasaje para entender este tema, el tema de las rebeliones. Y vamos a ver qué significa. En la Biblia vamos a encontrar diferentes descripciones del pecado. El pecado tiene diferentes manifestaciones o diferentes términos que precisan o que nos articulan un concepto, una idea de lo que representa
fallar con Dios. Ya vimos que el pecado ¿qué significa el pecado? Dijimos cuando hemos estudiado la palabra pecado: errar en el blanco, equivocarnos. Pero no equivocarnos, no es lo mismo equivocarme de que mi amor, no traje el 1,5 kilos de tortillas, nada más traje 1 kilo. Pues ese es un error que en realidad se compone regresando a comprar el otro medio kilo, ¿verdad? Antes de que pase cualquier cosa en casa. Ese es un error que no tiene que ver con este. El error del que estamos hablando es que nosotros no hagamos lo que Dios quiere. Ahora, para el pecado hay diferentes palabras. Por ejemplo, hay iniquidad, hay transgresión, hay otra palabra para pecado es rebelión, hay otra pecado que es iniquidad, hay otra palabra para pecado que es iniquidad, hay otra palabra que es profanación. Muchas palabras que tienen que ver con el pecado. Y esta noche vamos a ver la palabra rebelión. Y por eso nuestro título se llama Cuando las rebeliones pesan. Y vamos a ver a dónde nos conduce eso. Miren, vamos con nuestra introducción. La letra número 14 del alfabeto hebreo corresponde a la Nun, que Jeremías usa para hablar del castigo que Dios infligió al pueblo de Israel y que compara con un yugo. El yugo, como ya les expliqué, era un instrumento que se usaba para atar a los toros o bueyes que habían de trabajar en la producción agrícola de tal manera que no se desviaban o que no se desviaran. ¿Qué es lo que estás diciendo Jeremías? Jeremías dice que las rebeliones Dios las castigó con un yugo. Y el yugo es un instrumento que sirve para controlar, para dominar o para manejar seres. ¿A quién se les pone el yugo? El yugo no se les pone a los seres humanos, se le pone ¿a quiénes? A los animales. Vean el concepto que está usando Jeremías. Es un concepto sumamente delicado, porque lo que está diciendo es que al pueblo de Israel, ¿qué se le puso? Se le puso un yugo. ¿Eso qué significa? Eso significa que se les está comparando como si fueran animales. Y mucha gente dice, esa es una exageración. No, no es una exageración. No es una exageración. ¿Por qué no es una exageración? Porque los seres humanos somos tenemos somos tan frágiles y tan débiles que podemos caer en eso. Y nosotros cuando vemos imágenes, por ejemplo, de las personas que se drogan, son dramáticas. Son dramáticas porque antes, pues la gente se drogaba todo empezó con la marihuana. Y los efectos, pues sí, eran complicados, pero eran con largo tiempo. Después vino la cocaína. Y la cocaína también tenía efectos. Pero hoy lo que se está utilizando es una droga extremadamente dañina. Es el fentanilo. Y el fentanilo deja a las personas casi en calidad de zombies. ¿Sí saben qué es un zombie? Es un muerto viviente. Ok, ahora, ¿el hombre puede caer en una condición peor que la de un animal? Sí. Porque los animales, ¿ha visto usted un animal drogado? ¿Ha visto usted un perrito que esté ahí así con los ojos cruzados o con los ojos rojos? Nunca. No, tampoco hemos visto un gatito que de repente pase por ahí brincando 4 metros, porque ellos no hacen eso. Ok. Las rebeliones del pueblo de Israel fueron atadas como se ata una carga que no se puede quitar y que sirve generalmente como instrumento de dominio y control. Y el profeta Jeremías recurre a este ejemplo para señalar lo que le sucedió al pueblo de Israel al darle la espalda a Dios. Es decir, el libro de los Salmos comienza de una manera sencilla para ejemplificar la vida de los que conocen a Dios. Dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí está la vida de los
justos. Y luego en el verso 3 introduce la contraparte y dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Es decir, hay una clara, sencilla manera de ejemplificar lo que le va a suceder a los malvados y lo que le va a suceder a los justos. Ahora, a los justos los justos van a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que va a dar fruto, que su hoja va a estar verde y que todo lo que hagan va a prosperar. En cambio, los malos van a ser como el tamo que arrebata el viento. ¿Saben qué es el tamo? El tamo, el tamo es una expresión que casi ya no usamos. Se usaba hace 40, 60 años, pero hoy, si quieren pueden sentarse aquí, estamos así, o quieren irse ahí atrás, como gusten. El tamo es esa... una vez fuimos aquí a Tlacochahuaya con mi esposa y estaban limpiando el frijol después de cultivarse, y tenían una especie como de criba. La criba es una especie de colador, de refinador, y entonces ahí aventaban el frijol y lo alzaban y salía el frijol se quedaba y salía solamente el tamo, que es la paja, o que es la hoja seca que tenía al frijol. Ahora, fíjense, el justo será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, y el malo será como el tamo que arrebata el viento. Las rebeliones del pueblo de Israel fueron atadas como se ata una carga que no se puede quitar, y que sirve generalmente como instrumento de dominio y control. Y el profeta Jeremías usa ese ejemplo para señalar lo que sucedió al pueblo de Israel al darle la espalda a Dios. Es decir, ¿los seres humanos podemos darle la espalda a Dios? Claro que sí. Dios no nos demanda nada, no nos exige nada, no nos obliga a nada. Podemos hacer y deshacer, pero tenemos que tener presente y tenemos que tener claridad que lo que hagamos, que nuestra conducta, que nuestras acciones, que nuestras obras van a ser juzgadas y van a ser castigadas o van a ser recompensadas. Los judíos pensaban que podían vivir sin Dios. Ahora, ¿cuál es el problema de los judíos? El problema de los judíos es que Dios fue muy benévolo con ellos, ha sido muy benévolo con ellos y es muy benévolo con ellos. Los judíos donde llegan, prosperan. Es casi una ley. Si nosotros hacemos un recuento de las fortunas que hay en México, las más grandes fortunas son de judíos. Y si vamos a Estados Unidos, en Estados Unidos la cosa está todavía más complicada. Los grandes banqueros, la banca, imagínense hermanos, que el sistema bancario mundial comenzó en Alemania. Y los dueños de los primeros bancos, del primer banco mundial, o el primer banco que tenía sedes en diferentes países en Europa, fue de judíos. Entonces, ellos han sido bendecidos de esa manera. En consecuencia, deben ser recíprocos con Dios. Ahora, los judíos pensaban que podían vivir sin Dios, vivir ajenos a sus mandamientos, y tristemente creyeron que podían rebelarse y nada sucedería. Pero lo que hizo Dios fue tomar sus maldades y atarlas a sus vidas, de tal suerte que sacudieron dos cosas muy penosas, o más bien que sucedieron dos cosas muy penosas. Fueron debilitados y no pudieron hacer frente a sus adversarios. Vamos a ver estas dos expresiones o estos dos conceptos. Primero, ¿qué significa fui debilitado? Y segundo, que no tuve fuerzas para hacerle frente a mis enemigos. El profeta nos muestra una de las razones de la caída del pueblo hebreo ante Babilonia. Nos deja en claro también que las rebeliones constituyen una de las formas más destructivas en la vida de los creyentes o en la vida de las personas. Ahorita vamos a ver qué es una rebelión, qué es la diferencia entre rebelión y pecado. Porque los pecados pueden ser involuntarios o pueden ser no pensados. Pero vamos a ver que una rebelión no tiene esa característica. Una rebelión no ocurre porque tú no lo pensaste. Una rebelión es un acto deliberado
de ofender a Dios. Por ejemplo, tú sabes, vamos a poner un ejemplo, tú sabes que los 10 mandamientos establecen la moral que Dios demanda para la humanidad. Y uno de los mandamientos, vamos a tomar uno de los mandamientos. Uno de los mandamientos es: no robarás. Así dice, no robarás. Pero tú sabes que Dios dice que no debes robar. Y entonces, ¿pero tú qué haces? A sabiendas de eso, robas. ¿Es pecado o es rebelión? A ver, se los voy a plantear de otra manera, ¿no? Te los voy a plantear de esta manera. Vas caminando, te encuentras una cartera y la agarras y vamos, ¿no? Y dices, es que no lo pensé, yo dije, pues ya se la entrego después, ¿no? Ok, ese es un pecado, digamos, ¿no? Porque no saliste pensando que te ibas a encontrar una cartera. Ese es un pecado. Pero si tú sales diciendo, al primero que vea, no importa que sea cristiano, al primero que vea le voy a bajar su cartera, eso ya es rebelión. ¿Por qué? Porque está planeado. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió con los judíos? Dios sancionó su rebeldía. ¿Por qué? Porque sabían. Santiago lo plantea de una manera muy sencilla, porque dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, hay una consecuencia. Ok. A diferencia de otras concepciones del pecado, la rebelión es una desobediencia premeditada contra la voluntad de Dios. Es una de las razones por las que algunas versiones, en lugar de rebelión, traducen como crimen o delito. Hay versiones que no dicen, porque nuestro texto, ¿cómo dice nuestro texto? Nuestro texto dice así: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Algunas versiones no traducen rebeliones, sino traducen delito o traducen crimen. Y entonces el texto dice así: el yugo de mis crímenes o el yugo de mis delitos. Me gusta más esta versión, porque así entendemos mejor. Porque cuando decimos, no es lo mismo que yo le diga, o que me digan a mí, que digan de mi persona, porque cometí una rebelión. No es lo mismo que digan es un rebelde, a que digan es un criminal. Y tampoco es lo mismo que digan es un delincuente. Pero la expresión, ahorita vamos a verla en el hebreo, la expresión contiene esas ideas. Una rebelión es un crimen y una rebelión es un delito. Y ahorita vamos a ver por qué razón. Estamos ya terminando nuestra introducción. Jeremías nos ayuda a acercarnos a las razones y consecuencias de la conducta pecaminosa de los judíos de su tiempo, que jamás imaginaron el fin de su obstinación y jamás pensaron que Dios, nunca imaginaron que Dios no toleraría la iniquidad que acumularon, a pesar de que muchos profetas les pidieron que se arrepintieran. Dios envió muchos profetas. Dios, hermanos, habla muchas veces. Nos habla de muchas maneras. Una de las maneras en las que Dios nos habla es a través de las circunstancias. Y las circunstancias a veces nos dicen: estás mal, estás mal. Y a veces nos hablan. ¿Saben quiénes son los que más nos hablan? En términos muy sencillos y muy simples, los que más nos hablan son nuestros papás. Y nuestros papás nos dicen: hijo, eso no que estás haciendo no está bien. Porque al final de cuentas, los que más nos van a querer, el amor más puro, más nítido, más sublime, es el amor de una mamá, de un papá. En términos normales, en términos funcionales, es el que te va a decir: hija, no, eso lo que estás haciendo no está bien, eso que vas a hacer no es correcto. Ahí también nos habla Dios, nos habla por las circunstancias, nos habla por nuestros padres, y también, por supuesto, esencialmente nos habla por su palabra. Aquí Él siempre nos va a hablar. Bien, llegamos así al punto número 1. No sé si se alcanza a ver la imagen hasta allá, pero la imagen es un yugo. Un yugo sencillo que se hizo con
madera y con cueros. Y siempre un yugo, bueno, generalmente así es, a veces hay de uno solo, pero generalmente siempre es de un par, porque se ponen a 2 toros o a 2 bueyes que aren y se les pone ese yugo para controlarlos o para dirigirlos. Punto A de nuestro estudio: como un yugo que Dios ata. Y esto es lo interesante, porque Jeremías no dice yo me puse el yugo, tampoco dice me lo pusieron estas personas, no, dice que Dios le ató un yugo. Y esto es muy estremecedor, hermanos. ¿Por qué? Porque significa que Dios, que las rebeliones, ¿cómo las castiga Dios? Las castiga poniéndonos un yugo. Y y este es un ejemplo muy claro y muy nítido. A los bueyes, su dueño le ponía el yugo. ¿Se lo podían quitar ellos? Podían hacerse así y estar ahí los dos dándose con los cuernos. ¿Se lo podían quitar? ¿Quién se los podía quitar? El que se los puso. Y ahora Jeremías está usando esa figura para decir: Dios me puso un yugo, el yugo de mis rebeliones. Jeremías no tiene dudas, hermanos, de que fue Dios quien intervino para sancionar a su pueblo. No se trató de algo accidental, sino de una determinación divina bien planeada y mejor ejecutada, para mostrarle a su nación la clase de poder que puede desplegar Dios cuando se trata de castigar. Dios tiene muchas maneras de castigar la rebelión. Y no tiene recursos vastos, hermanos. Puede ocupar a una persona. A la persona menos pensada puede usarla para castigar tu rebelión. Puede utilizar la circunstancia más adversa, impensable, inimaginable, que va a suceder en tu vida por tu rebelión. Y también puede utilizar, generalmente, lo que utiliza es, muchas veces, la enfermedad. La utiliza muchas veces. Es uno de los recursos. Y a veces, cuando ya la rebelión es muy grande, cuando ya la rebelión es muy insostenible, intolerable, ocupa la muerte. Y te despacha de este mundo. ¿Por qué te despacha de este mundo? Porque ya no te vas a hacer daño tú solo, vas a hacerle daño a muchos. Pero no se asusten, ustedes no son rebeldes. Ya hasta veo su cara así de: voy a tener un sueño feo hoy. Ustedes no son rebeldes. Estamos hablando de los judíos de Lamentaciones. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Lean conmigo esta frase. 1, 2, 3. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. No los oí muy bien. 1, 2, 3. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ok. Esta es la figura que utiliza Jeremías en la primera línea del verso 14. Si la desentrañamos, ¿qué está diciendo? Está diciendo que Dios, ¿qué hizo? Tomó sus rebeliones y le hizo un yugo y se los puso. ¿Qué significa eso? Significa que Dios determinó, escribí esto, para expresar en forma poética lo que le sucedió a los israelitas. El yugo es un tema recurrente en la Escritura, siempre en el sentido de control y dominio, en el caso de los bueyes, y como figura retórica de autoridad de Dios sobre los hombres. Dios, hermanos, es muy paciente, extremadamente paciente. Él nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros, cada uno de los que está aquí sentado esta noche. Dios lo conoce por nombre, por apellido, su edad. Él sabe todo de nosotros. Y algo que le fastidia a Dios siempre es que querramos esconder las cosas delante de Él. Entre nosotros podemos engañarnos, podemos ocultarnos cosas y podemos... pero hay cosas que a Dios le desagradan, y cuando Dios se desagrada, exhibe eso. Exhibe. Es decir, dice: no querías que supieran lo que realmente eras.
ahí está, esto es lo que eres, y lo hace público. Les voy a poner un ejemplo. Cuando David peca con Betsabé, ese pecado, Dios lo reprobó mucho. Y cuando habla con David a través de Natán, Natán le dice: has pecado, David, y le aclara: no vas a morir, pero vas a sufrir lo siguiente. Y le da una profecía que se cumple cabalmente. Le dice: la sangre nunca se apartará de tu familia. Pero hay una parte que a mí me estremece, porque dice: por lo que hiciste, fíjense lo que le dice, por lo que hiciste, los enemigos de Jehová se burlaron de su nombre. Y luego le dice, fíjense, él tenía contadas, tenía 8 esposas y creo 14 concubinas aproximadamente. Y Dios le dice: si me hubieras pedido otra mujer, te la hubiera yo dado. Pero por cuanto esto hiciste, la violencia nunca se apartará de tu familia. Ahora, Dios sabía lo que hizo David. Y lo que le fastidia a Dios es que nosotros no lleguemos ante Él y le digamos: Señor, esta es mi vida, así estoy. Y tratemos de ocultar cosas delante de Dios. Entre nosotros, bueno, entre nosotros podemos ocultar cosas, pero ante Dios no podemos. Y David se rebeló contra Dios. Por eso cuando escribe el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahí encontramos la palabra rebelión que está usando el profeta Jeremías en el verso 14. El autor de las Lamentaciones dice que Dios tomó las rebeliones y con ellas ató a Israel como se ata un yugo a los bueyes que aran, y no se lo pueden quitar. Es que este es el problema. El problema es que el yugo que les puso fue un yugo de iniquidad o un yugo de rebelión. La palabra rebeliones, hermanos, procede del vocablo hebreo peshá. Y esta palabra peshá literalmente quiere decir revuelta. ¿Por qué quiere decir revuelta? Por lo siguiente. El vocablo peshá enfatiza la ruptura de la lealtad y la confianza, con serias implicaciones de rebelión y traición. Es decir, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es una traición? ¿Por qué la rebelión es un acto de los hombres que Dios castiga tanto y sanciona tanto? Porque vamos a ver cómo lo castiga. Porque se trata de un acto en que la persona, ¿saben qué es lo que más duele? Y nos duele como seres humanos. Lo que más nos duele es cuando a alguien que le dimos la confianza nos la traiciona. Ahora, porque hay las rebeliones o las traiciones no suceden de la noche a la mañana. Es decir, tú no amaneces y dices: ¡ay, te traicioné! Sino la traición es un proceso que se piensa, que se medita y que se lleva o se materializa. No es un acto espontáneo o que surge porque sí. Y justamente esa rebelión, deslealtad o pérdida de confianza y traición, Dios la amarró a los hebreos para mostrarles las consecuencias de sus actos. Cuando nosotros nos acercamos a este texto en particular, descubrimos que Dios lo que hizo con los judíos fue: ok, ¿tú quieres vivir de esa manera? Vive de esa manera. Vive rebelado, vive obstinado, vive traicionando tus principios, traicionando tus convicciones. Entonces dice: ok, vive así. Vive así. Porque creer que la rebelión nos va a llevar a algo bueno es un engaño.
La rebelión jamás ha llevado a nadie a un lugar mejor del que está. La rebelión lo que hace, en realidad, es dañar a la persona gravemente. Punto B, como un yugo que agota. Bueno, aquí debe decir punto B, pero al pastor sanciónenlo porque le puso punto A. Como yugo que agota. Vamos a ver qué significa un yugo que agota. El pecado o las rebeliones en la vida de las personas tiene como resultado una vida agotada, cansada y sin fuerzas. Así lo escribe el salmista David en el Salmo 32. Fíjense lo que escribe en el Salmo 32 David. Léanlo conmigo. 1, 2, 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. ¿Qué sucede cuando nos rebelamos con Dios? Cuando nos rebelamos con Dios pasa esto. Dice, se envejecieron mis huesos, que es una figura retórica para decir que las personas que se rebelan contra Dios o que se obstinan en vivir apartados de Dios, su cuerpo o su vida sufre una contracción, sufre... ¿Qué produce? ¿Cuál es la enfermedad de los huesos? ¿Cómo se llama la enfermedad de los huesos? Osteoporosis es una. ¿Y la otra cuál es? La artritis. ¿Qué es lo que le hace la artritis? Deforma los huesos. Ahora vean la figura que está utilizando David. Dice, mientras callé, ¿qué pasó con sus huesos? ¿Es la ley de la vida? ¿Es la ley de la vida? Y me encontré hace poco, creo que no sé quién me comentó esto, de toda la gente que he platicado. Dice, hace 10 años medía yo 1.60, pero ahora como ya tengo 70, 80 años, ya mi talla bajó. Ahora ver lo que está diciendo el salmista. El salmista está diciendo, mientras callé, mientras me mantuve en mi rebelión, se envejecieron mis huesos. Es decir, decliné, bajé o mengué. Y luego dice, en mi gemir todo el día. Hay dolores, hermanos, que son prolongados. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y luego utiliza esta figura que dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, se volvió su vida una vida insostenible. La vida rebelde, hermanos, entonces se vuelve cansada, con un tipo de cansancio no solo físico, porque el cansancio físico, ¿cómo se repone? Descansando. Pero no se está refiriendo a ese cansancio. No solamente es de carácter físico, también es de carácter emocional o de carácter espiritual. La vida se convierte en una especie de carga muy pesada que hace perder la motivación para trabajar, que nos hace perder la motivación para disfrutar o incluso para esperar algo positivo del futuro. Es decir, cuando David dice, cuando Lamentaciones o el libro de las Lamentaciones o el libro escrito por Jeremías dice que nuestro texto, ¿cómo dice? Estamos acá. Dice, el pecado, las rebeliones, bueno, aquí estamos. Ha debilitado mis huesos, ¿verdad? Bueno, vamos acá. Vamos a leerlo. Aquí está nuestro texto. Dice, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas. ¿Qué es lo que produce la rebelión? Produce que se debiliten las fuerzas. Y ese es uno de los grandes problemas, porque en esta vida, hermanos, vamos a requerir siempre fuerza. El Salmo 92, 92, dice así:
Dice, comienza diciendo: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Al final dice, en el verso 10 creo dice, o en el verso 12 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las de un búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y luego más adelante dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Es decir, los seres humanos, ¿qué necesitamos? Fuerza. ¿Por qué necesitamos fuerza? Porque nos vamos a encontrar en esta vida, nos vamos a encontrar con situaciones que nos van a demandar un poco más que motivación. Vamos a tener que levantarnos y decir: vamos, adelante, 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 adelante. Vamos, adelante, adelante. Las cosas están difíciles, están complicadas. Párate, órale. Me acuerdo que una vez un pastor tenía una avioneta y nos contó este testimonio. Venía en la avioneta manejándola y hizo mucho aire como el que está haciendo ahorita. Entonces de repente la avioneta, que iba así, quedó así. Es decir, iban así. Iba con su hijo. Y entonces empezó a gritar el hijo. Y él le dijo: cálmate. Y le dijo él: lo voy a voltear. Y como pudo, logró que la avioneta volviera a quedar como en recto. Y entonces se dio cuenta que empezó a sangolotearse o a vibrar demasiado. Dijo: tengo que aterrizar. Y cuando volteó a ver a su hijo ya estaba blanco. Y entonces logró aterrizar en la primera carretera que vio. Ahí se aterrizó. Ahí aterrizó. Y cuando ya aterrizó la avioneta, le dijo a su hijo: baja. Y su hijo quedó paralizado. Y entonces como pudo, lo bajó. Y entonces cuando ya estaban los dos abajo, le dijo a su hijo: mira, hijo, un venado. Y su hijo ahí reaccionó y le dijo: vamos detrás del venado. No, ni había venado, ni había nada. Era la única manera de reaccionar. Ahora, la vida, mis queridos hermanos, a veces va a requerir de mucha fuerza de voluntad. Pero las rebeliones, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Agotan. Y entonces me pasa ya a estos 55 años de edad, ¿no? De repente voy a echar la cáscara de básquetbol y de repente estoy jugando con muchachos que pues tienen 25, están en la flor de la edad. Entonces de repente me avientan el balón y así como que queriendo, y no lo alcanzo. Y ya me dicen: no, si se la puse bien fácil. No, se la aventé así. ¿Cómo no llegó? Pues yo le digo: pues cuando tengas mi edad, a ver si llegas, ¿no? Pero la vida siempre, vamos a necesitar siempre fuerzas. Esas fuerzas ya no van a regresar, pero hay una fuerza que sí vamos a necesitar. Y la fuerza para levantarnos y decir: vamos, sigamos en la vida. Continuemos en esta vida. La palabra cashal, que es el término que la Reina Valera 1960 traduce como ha debilitado, significa literalmente tambalearse, oscilar, tropezar, caer y desfallecer. Y en sentido figurado significa derrota, fracaso y ruina. Los judíos del tiempo de Jeremías quedaron en ese estado. ¿En qué estado? No tenían ya fuerzas. Ahora, ¿quién se las quitó? ¿Por qué nos quita fuerzas Dios? ¿Por qué? Porque cuando uno lee la Biblia, a veces cuando uno ve a la gente que ya tiene mucho tiempo de edad o que ya tiene muchos años de vida, uno se pregunta: ¿por qué terminar así tan frágil? ¿Por qué terminar así sin fuerzas? Y uno lee la Biblia y uno descubre que, imagínense, cuando uno lee el capítulo 5 de Génesis, dice: y vivió Matusalén 963 años, ¿no? Y luego dice: y Enoc vivió tantos años, 300.
y luego, y así, todos vivieron. ¿Cuántos vivían? Vivían 800, 700 años. Así vivían. Ese era el tipo de edad que vivíamos. Pero viene el diluvio y dice Dios, no, el ser humano se inclina hacia lo malo. Voy a reducir su tiempo de vida. Y entonces nos deja en 120 años. Para los más fuertes, 120 años. Eso fue lo que vivió Moisés, 120 años. Y la Biblia dice muy claro, dice que no se le agotó la fuerza y que los ojos no se le nublaron. Ok. Pero aún así seguíamos rebeldes. Y entonces llegamos al Salmo 90 y el Salmo 90 dice que los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos 80. Y luego dice, con todo su trabajo con toda su vida es trabajo y molestia, porque pronto pasan y volamos. Es decir, pasamos de 800 años a 80 años, 90 años. ¿Por qué? Por nuestra inclinación hacia el mal. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios? Les debilitó la fuerza. Se las quitó. ¿Por qué? Porque con su fuerza lo único que iban a hacer, ¿qué? Iba a ser rebelarse. Es de una ignorancia de tamaño colosal pensar que la rebeldía contra Dios puede traer dicha o bienestar. Quien le da la espalda a Dios debe estar consciente de que lo que le espera es un futuro lleno de tristeza y lleno de amargura. No le va a ir bien. Nunca le va a ir bien. Yo de verdad a veces cuando veo que una persona se aleja de las cosas de Dios, me gustaría ir a su casa y arrodillarme y llorar y decirle, por favor, no lo haga. Por favor, venga a la iglesia. De verdad, quisiera ir a llorar arrodillado. ¿Por qué? Porque lo que le espera va a ser inimaginable. No, ni siquiera se imagina de dónde le va a venir tanto sufrimiento y tanto dolor. Porque va a perder la fuerza. Porque a veces ni siquiera va a tener fuerza para lo mínimo, para lo más indispensable. ¿Qué es lo más indispensable en la vida? Hay cosas que requieren una fuerza terrible de voluntad. Les he platicado la historia de mi amigo, un amigo dedicado a la carnicería, que su hijo murió. Era psiquiatra y murió a los 30 años. Entonces yo cuando lo veo, me dice, Porfirio, ¿crees que no extraño a mi hijo? Sí lo extraño, me dice. Claro que lo extraño. Pero cuando estaba por morir me dijo, papá, yo no quiero que te dobles. Yo no quiero que no tengas fuerza. Yo quiero que seas como siempre con tus amigos. Que seas como eres. Y dice él, a veces ha llorado conmigo, me dice, claro que me acuerdo de él, pero él me dijo eso y tengo que levantarme. Esa es mucha fuerza, ¿de qué? Pero la rebelión, ¿qué hace con eso? No puedes con eso. No puedes con eso. Perdonen lo que voy a decir, pero no puedes ni que se murió tu gatito. No puedes ni que se murió tu perro. Es una ignorancia de tamaño colosal pensar que la rebelión contra Dios puede traer dicha o bienestar. Nada puede lograrse en esta vida contraviniendo con conocimiento de causa los mandamientos del Señor. La rebeldía se les volvió insoportable a los hebreos que cayeron bajo el poder de Babilonia. Es decir, los babilonios, y la ironía más grande la encontramos en el Salmo 137. Dice el Salmo 37 así: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y aún llorábamos. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían y nos decían, cantadnos los cánticos de Sión. Y entonces entonces dice el Salmo, dice, ¿cómo cantaremos? Fíjense, ¿cómo cantaremos salmos en tierra de extraños? Y luego dice, que se pegue a mi paladar mi lengua, si no enalteciese a Jerusalén por bien supremo. Así, paráfrasis mía. Pero ¿qué era lo que le estaban pidiendo? Cántanos unos cantos como ustedes cantan. ¿Y por qué no cantaron? Porque se acaba la fuerza, se agota. Y se agota también no solamente para cantar, se agota para orar.
Punto C, ya vamos terminando, hermanos, ya estoy abusando demasiado de ustedes. Con este frito lleguen, es un chocolatito, si hay pan por ahí, o un té, o un cafecito, y no lo sacamos acá porque aquí hace mucho frío. Como yugo que debilita ante los enemigos. La última parte del verso que meditamos en esta ocasión dice, léanlo conmigo: me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Una vez más, 1, 2, 3. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. ¿Quién entregó a los judíos? Dios. Llega un punto en el que Dios dice, bueno, ¿quieres vivir así? Adelante. Y te manda con los que viven así. Porque no creas que la rebelión te va a mandar con gente honorable, con gente que está bien, con gente que le gustan las cosas. Bueno, te va a mandar, o sea, tú eres rebelde, te va a mandar con los más rebeldes. Y ahí es el problema. ¿Por qué? Porque no vamos a soportar a los más rebeldes. Ese es el problema. Esa es la dificultad, porque pensamos, bueno, aquí voy a andar en la rebelión y me voy a topar con pura gente buena. En el mundo de la rebelión, en el mundo de la rebeldía, no vas a encontrar ¿qué? Gente buena. La última parte del verso que meditamos en esta ocasión, bueno, ya lo leímos, quién sabe qué pasó conmigo. La palabra entregar, hermanos, procede del vocablo hebreo natán, que se traduce como entregar o como regalo. El pueblo judío fue entregado como si se tratara de un regalo, porque así lo determinó Dios para sancionar la rebeldía de su pueblo. ¿Por qué? Porque, y esta es una verdad que no nos gusta, choca mucho, porque a veces pensamos que Dios es amor y no estamos equivocados. Dios es amor, pero también es justicia. Y la justicia de Dios da a cada uno lo que merece. Ante los babilonios, los judíos no pudieron hacer nada. De hecho, si no hubiera sido por los medopersas que conquistaron Babilonia, ellos no hubieran sido liberados, porque su debilitamiento fue de tal magnitud que no tenían fuerzas para pelear por su liberación de esa nación pagana. Hace rato les decía, ¿por qué la Biblia traduce rebelión como delito, como crimen? Porque la palabra rebelión nos lleva a la idea de alguien que a sabiendas de lo que va a hacer está equivocado, lo hace. O a sabiendas que lo que hace ofende a Dios, lo hace. Ahora, en el derecho penal, para cuando se sanciona una conducta delincuencial o un delito, existe una fórmula que dice que hace que el castigo sea más grande, que es cuando se dice que lo hizo con premeditación, alevosía y ventaja. La rebelión tiene estas características, porque la rebelión se gesta en la mente, se ejecuta y se hace de tal manera, equivocadamente, pensando que no nos van a ver. Por ejemplo, esta persona que, no sé cómo va a terminar esta historia, ¿verdad? Pero ahí está. Es verdaderamente impresionante hasta dónde podemos llegar. Esta conductora que atropella al motociclista y a sabiendas que el motociclista va abajo de su carro, sigue conduciendo. Algunos dicen que condujo todavía 2 kilómetros. Ok, ahí se aplica ¿qué? Premeditación, alevosía y ventaja. Estamos ante una conducta delincuencial, ante una conducta criminal y desde el punto de vista bíblico, ante una conducta de rebelión o rebeldía. Termino. El yugo que Dios puso sobre los judíos fue demasiado duro y fuerte, y por eso quedaron completamente a merced de sus enemigos. Es decir, ya no pudieron hacer nada. Y si hay algo que nos va a doler mucho,
es cuando estamos frente a un adversario, un enemigo, y no podamos hacer o no podamos meter ni las manos para defendernos. Nuestro estudio de esta noche entonces consistió en esto. Nuestro texto, ¿lo leen conmigo? 1, 2, 3. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Lo estudiamos de la siguiente manera. Lo estudiamos así. Cuando las rebeliones pesan, como un yugo que Dios ata, como un yugo que agota y como un yugo que debilita ante los enemigos. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos muchísimas gracias en esta hora por tu palabra. Ponemos en tus manos nuestras vidas. Líbranos, Dios Santo, de actuar como rebeldes. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestra rebeldía. Perdona nuestra obstinación. Te lo suplicamos, te lo rogamos, Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.